continuación vamos a hablar del corazón y la nutrición. Para comenzar el ciclo cardíaco son todos aquellos eventos en un latido. Comenzamos por un potencial de acción que comienza en los nódulos sinusal y en el cual se encuentra en la parte superior lateral de la aurícula derecha. De ahí el impulso va a viajar hacia ambas aurículas, llegando a los ventrículos por el haz de His. Este potencial tiene un ligero retraso entre su paso de aurículas a ventrículos, por lo cual las aurículas se contraen antes de los ventrículos, vaciando la sangre en este orden. De esta forma, las aurículas alimentan a los ventrículos y los ventrículos son los que bombean la sangre al cuerpo. Las fases del ciclo cardíaco. La fase 1 de llenado, como su nombre lo va a indicar, tiene que ver con el paso sanguíneo. Este se define con la presión ventricular, con lo cual se abren las válvulas del corazón y se subdivide en llenado rápido, en el cual hay una apertura menor de las válvulas, lo que va a hacer que la sangre llene con una presión mayor y esta distribuye el 60%. Por otro lado, el llenado lento se refiere a este llenado que solo representa el 20%. La fase 2 se refiere a lo contrario de sístole ventricular. Se contrae la aurícula y la presión de la aorta desciende debido a que la válvula aórtica está cerrada, aún la presión ventricular aumenta hasta que se abre la válvula mitral y la sangre se pasa al ventrículo. Sin embargo, la presión auricular sigue aumentando debido a que la válvula aórtica sigue cerrada, aún no se genera la suficiente presión para que la válvula aórtica se abra y la presión de la aorta sigue disminuyendo. La presión del ventrículo sigue subiendo. De esta forma supera la de la aorta y la auricular, por lo que la válvula mitral se va a cerrar. La fase 3 de expulsión. En esta fase la presión del ventrículo es mayor que la de la aorta, por lo cual la válvula aórtica se va a abrir, va a permitir la salida de la sangre y la presión y el volumen del ventrículo va a descender. Aumenta el flujo de sangre de salida. Cuando la presión del ventrículo sea menor que la aórtica, se va a cerrar la válvula aórtica y ésta entrará en diástole. Cuando la sangre es expulsada, no sale todo el volumen, ya que se trata solo del volumen sistólico y esta es la que pasa a la circulación. La fase 4 se refiere a la fase de relajación o diástole. Esta es cuando la presión intraventricular va a disminuir, ya sea a la izquierda o la derecha, y la sangre va a entrar al sistema nervioso. Los ventrículos se van a relajar y el espacio en su interior se va a extender, la presión va a descender. Cuando la presión ventricular está por debajo de la presión auricular, va a comenzar nuevamente el ciclo. Los tipos de circulación que conocemos van a ser dos: la circulación sistémica, que es la que lleva el flujo sanguíneo a todos los órganos, a excepción de los pulmones, y sale del ventrículo izquierdo; y la circulación pulmonar, la cual parte del ventrículo derecho del corazón hacia los pulmones para que la sangre se oxigene, llevando a cabo el intercambio gaseoso. Las arterias constan de 3 capas y un centro hueco llamado lumen o luz, que sería este. La túnica interna está compuesta de un revestimiento de endotelio que entra en contacto con la sangre, la membrana basal y una capa de tejido elástico que se llama lámina elástica interna.
y la túnica media es una capa más gruesa. Está formada de fibras elásticas y su musculatura lisa. La capa externa está conformada de fibras elásticas y colágenos. Los capilares son vasos microscópicos cuya estructura consiste en una sola capa de células, el endotelio, y una membrana basal. No tiene túnica media ni túnica interna. Las arteriolas son arterias que de poco calibre tienen una túnica interna semejante a las arterias, una túnica media compuesta de músculo liso y fibras elásticas y una túnica externa compuesta en su mayoría de fibras elásticas y colágenas. Las funciones que tienen las arterias, arteriolas y capilares, vénulas y vena. Las arterias son todos aquellos vasos que salen del corazón y van a transportar la sangre oxigenada a alta presión hacia los demás órganos. Es por esa razón por la cual son más anchas y su fluido va a llevar una mayor velocidad. La arteriola es una arteria de poco calibre que va a conducir a la sangre hacia los capilares. Son las últimas ramas del sistema capilar y van a ayudar a controlar el flujo sanguíneo. Los capilares son vasos microscópicos que conectan arteriolas y venas y su función es el intercambio de líquidos, electrolitos, nutrientes, hormonas en el líquido intersticial. Es por ello que es una membrana muy delgada y son permeables. Las vénulas son la unión de varios capilares formando venas de poco calibre. Estas reciben la sangre de los capilares y van a drenarla hacia las venas. Las venas van a transportar la sangre desde las vénulas al corazón, van a servir de reservorio en la sangre extra y manejan presiones bajas. ¿Qué porcentajes de sangre se encuentran en promedio en los diferentes componentes del sistema circulatorio? En la circulación sistémica tenemos el 84% del volumen sanguíneo, el 64% de ese volumen se encuentra en venas, el 13% en arterias, el 7% en arteriolas y capilares sistémicos. El 16% se encuentra en el corazón y los pulmones. En el corazón se va a encontrar el 7% y en los pulmones el 9%. Las distintas presiones que manejan los componentes del sistema circulatorio son: en la aorta se va a manejar 100 milímetros de mercurio, en los capilares sistémicos se van a manejar de 35 a 10 milímetros de mercurio, en las arteriolas se va a manejar de 85 a 30 milímetros de mercurio, las vénulas va a ser cercano a 10 milímetros de mercurio y en las venas, sobre todo en la cava, es de casi el 0 milímetros de mercurio. Las teorías básicas del sistema circulatorio tienen 3 principios, los cuales son: la velocidad del flujo sanguíneo se va a basar en cada tejido del organismo, casi siempre se va a controlar con la precisión en relación con la necesidad del tejido. El gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. La presión arterial se controla independientemente a través del control del flujo sanguíneo local o a través del control del gasto cardíaco. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que pasa a través de un vaso sanguíneo en un periodo determinado. El flujo sanguíneo laminar es aquel que se mantiene en equilibrio a través de un vaso sanguíneo largo y liso. El flujo sanguíneo se produce de forma aerodinámica, manteniéndose cada capa de sangre a la misma pared del vaso.
El flujo sanguíneo turbulento es el flujo sanguíneo que se va en todas direcciones y se mezcla dentro del vaso continuamente. La presión sanguínea es un tejido, la presión sanguínea es la presión que se ejerce por parte de la sangre sobre la pared del vaso sanguíneo y se mide en milímetros de mercurio. La sangre es un tejido conectivo líquido compuesto por plasma y elementos formes. El plasma está compuesto por nutrientes, hormonas, enzimas, gases respiratorios y iones. Los elementos formes son eritrocitos, leucocitos y trombocitos. El hematócrito es el porcentaje de sangre que corresponde a las células. Los cambios en el porcentaje del hematócrito alteran la viscosidad de la sangre, por lo tanto el flujo de la misma se va a ver alterado. Por ejemplo, si aumenta el hematócrito va a aumentar la viscosidad y por lo tanto el flujo sanguíneo se va a ver retrasado. La microcirculación es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de restos celulares. Su estructura está definida por un órgano en el cual una arteria nutricia se va ramificando y van adelgazando hasta convertirse en arteriolas, las cuales se van a ramificar para aportar sangre a los capilares. El líquido intersticial es el líquido que se encuentra en el intersticio de las células. El intercambio de sustancias se lleva a cabo en el sistema linfático. El plasma se va filtrando de los capilares sanguíneos al espacio intersticial formando el líquido intersticial. Al pasar por los capilares linfáticos, se convierte en linfa. Este paso de líquido va a depender de las precisiones hidrostáticas y osmóticas. La linfa va a pasar de los capilares linfáticos a los vasos linfáticos y se va a dirigir a los ganglios linfáticos. En los ganglios, los vasos aferentes pasan a través de la cápsula en diversos puntos y esto permite a la linfa pasar a través de los senos de los ganglios. Los vasos eferentes pueden ir con los vasos aferentes o ir a otro grupo de ganglios. Los factores que promueven este intercambio son la presión del líquido intersticial y la actividad de la bomba linfática. En conclusión, el sistema circulatorio tiene como función el transportar sustancias nutritivas, además de transportar desechos celulares y actuar como defensa autoinmune en nuestro organismo. Cumple con funciones tales como el transporte y transmisión de fuerza, defensa y mantenimiento del medio interno. Por otro lado, el sistema está formado por 3 elementos básicos, los cuales son el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. Estos están conectados esencialmente entre sí para el buen funcionamiento del sistema circulatorio, en el cual el corazón es el motor que bombea la sangre que recorre nuestro cuerpo y los vasos sanguíneos son los conductores. Es importante recordar que nuestro cuerpo es un todo relacionado e interconectado, motivo por el cual sin el sistema circulatorio no funcionaríamos de manera correcta ni desarrollaríamos nuestras actividades de manera normal.